Hay un error silencioso en tu energía. Y ese error está bloqueando todo lo que dices que quieres manifestar. Acompáñame. Hoy vas a descubrir cuál es ese error invisible. Vas a descubrir de qué forma ese error opera en lo más profundo de tu campo interno y lo que debe ocurrir dentro de ti, para que tus deseos vuelvan a moverse hacia ti con fuerza, claridad y coherencia. Si comprendes lo que estás a punto de escuchar, tu proceso de manifestación dejará de sentirse lento, confuso y estancado, para así comenzar a expandirse de nuevo. Vamos a entrar juntos en un territorio en el que casi nadie se atreve a mirar. Hay un punto en el camino de la manifestación que resulta algo incómodo de tratar. Un punto tan sutil que casi ningún buscador lo ve. Aunque esté ahí, activo, interfiriendo y distorsionando cada intento de crear una nueva realidad. Ese punto no es un pensamiento negativo, ni una creencia limitante evidente, ni tampoco un miedo reconocible. Es algo más discreto, más íntimo y más escondido detrás de la autopercepción habitual. Ese error invisible aparece cuando dices que quieres algo, pero no estás dispuesto a sentir lo que ese algo exige de ti. Es una fisura diminuta entre lo que declaras y lo que vibra en ti. Es una fractura silenciosa entre tu intención y tu cuerpo energético. Y esa fractura es tan sutil que no se manifiesta como un no puedo, sino como un todavía no. Este es el error llamado umbral de incoherencia cuántica. Un punto interno en el que tu energía aún no puede sostener la realidad que estás pidiendo. Imagina que cada deseo tiene un peso vibracional específico. Para que llegue a tu vida, no basta con desearlo. Debes ser capaz de sostenerlo. Sin romperte, sin contraerte y sin abandonar tu eje. Pero cuando la energía interna todavía no está alineada, aparece este error. Y tú pides algo, mientras tu vibración interna se repliega, para así protegerse del impacto que ese cambio implicaría. Esto no siempre ocurre de forma consciente. En realidad, casi nunca lo es. Porque la mayoría de las personas sienten el deseo, visualizan la nueva vida, repiten afirmaciones, realizan prácticas, y aún así, en el fondo de su energía, hay un mecanismo antiguo trabajando en silencio. Un mecanismo que dice, quiero avanzar. Y al mismo tiempo dice, no sé si estoy preparado para sostener lo que viene con ese avance. Ese conflicto callado es el que detiene la manifestación. Ese minúsculo desajuste es el que impide que el campo cuántico responda con claridad. Y antes de continuar, respira un instante. No para relajarte, sino para notar algo. ¿Qué parte de ti quiere esa nueva realidad? ¿Y qué parte duda de su capacidad para vivirla? Entre esas dos partes, nace el error invisible. Cuando este umbral de incoherencia cuántica está activo, la manifestación no se detiene, se dispersa. La energía deja de fluir en una dirección clara y empieza a fragmentarse. Es como intentar avanzar por un pasillo, mientras al mismo tiempo sostienes la puerta por la que acabas de entrar. Es decir, una fuerza empuja hacia adelante y la otra hacia atrás. Esta fractura provoca tres consecuencias profundas. 1. El deseo pierde densidad energética. Es como si tu intención se volviera ligera y volátil. Tienes la sensación de estar deseando algo, pero ya no logras sentirlo como una realidad futura sólida. Se vuelve promesa sin cuerpo. 2. El cuerpo emocional entra en contradicción. Una parte se expande porque quiere avanzar, pero otra se contrae porque teme lo desconocido. Esta fricción interna crea el fenómeno de microtraición vibracional. Aquí, tu energía se inclina hacia lo pequeño,
cada vez que intentas acercarte a lo grande. Y 3. El universo deja de tener una señal coherente que responder. No es que te esté negando nada. Es que no puede reorganizar tu realidad alrededor de una frecuencia que cambia de dirección a cada paso. Y aquí aparece un elemento profundo que suele pasar desapercibido. El universo no responde a tu deseo, responde a tu capacidad de sostenerlo. Si tu deseo crece, pero tu energía no se expande junto a él, aparece el estancamiento, la pausa y la sensación de que nada se mueve. Pero esa pausa no es castigo, es protección. Es el espacio que la vida te da, para que tu vibración pueda ponerse al nivel de aquello que estás intentando atraer. Este espacio suele sentirse como frustración, duda o cansancio interno. Una especie de silencio denso, donde el camino parece no avanzar. Pero ese silencio no es vacío. Es el eco de la parte de ti, que todavía no se ha alineado. Y sin embargo, dentro de ese silencio hay una puerta. Y cuando la abras, la energía que ahora mismo está detenida, comenzará a fluir de nuevo. Quiero que imagines por un momento tu campo energético como un océano en calma. Cuando deseas algo, generas una onda en ese océano. Una onda que viaja hacia el mundo cuántico, para reorganizar posibilidades. Pero si dentro de ti hay tensión, inseguridad o resistencia sutil, esa onda no viaja con fuerza. Se dispersa y se deshace antes de llegar al destino. Esta metáfora no pretende ser poética. Es una descripción energética, muy real. Porque la manifestación no ocurre en tus pensamientos. Ocurre en tu consistencia vibracional. Y aquí aparece un matiz destacable. La incoherencia no siempre viene de creencias limitantes. También puede venir de identidades antiguas, que ya no encajan en la vida que deseas construir. Por ejemplo, quieres abundancia, pero una parte de ti sigue identificada con la versión que aprendió a sobrevivir con poco. Quieres amor, pero otra parte de ti aún vibra en el miedo a ser visto. Quieres expansión, pero una parte de ti sigue aferrada a la comodidad del territorio conocido. Esa identidad antigua, que se siente segura en lo pequeño, activa el error invisible. No para frenarte, sino para protegerse de una realidad que no está segura de poder sostener. Aquí es donde muchos se equivocan. No se trata de un sabotaje. Se trata de que tu sistema solo permite manifestar aquello que puede mantener, sin perder estabilidad interna. Y este es el núcleo silencioso del bloqueo. Para entenderlo mejor, imagina una puerta vibratoria. Esa puerta representa el punto exacto en el que tu viejo yo deja de existir. Y también en el que tu nuevo yo comienza a tomar forma. Pero fíjate en esto. Mucho antes de que la manifestación se materialice en tu vida física, ya existe un umbral interior donde se decide si la energía puede atravesarlo o no. Y aquí entra el concepto inédito que quiero compartir contigo. El umbral de incoherencia cuántica. El punto donde tu energía duda entre dos identidades. Pero no es un bloqueo externo. Es un error de sincronización entre lo que dices que quieres y lo que tu ser siente que puede recibir. Cuando este umbral no se atraviesa, la manifestación se detiene. Sin embargo, cuando se atraviesa, la realidad se mueve con una rapidez que sorprende. Y aquí ocurre algo increíble. La mayoría de las personas se quedan atrapadas justo antes del umbral, y no porque no puedan cruzarlo, sino porque no saben que existe. Tú lo vas a cruzar. Pero primero, necesitas reconocerlo. El error invisible
solo se disuelve cuando uno deja de intentar convencer al universo, y comienza a alinear su vibración con la identidad que ya vive esa realidad. Pero no desde la fuerza, ni desde la repetición mecánica, sino desde una expansión interna, que permite que el cuerpo energético se acostumbre a sostener lo nuevo. Este cambio no ocurre en la mente. Ocurre en una zona más profunda. En el lugar donde decides qué versión de ti va a vivir el siguiente capítulo. Y yo voy a guiarte hacia ese punto. Esa transición interna, ese paso del yo antiguo al yo que ya puede sostener la manifestación, no ocurre como muchos imaginan. No es un salto repentino, ni un estallido de motivación, ni tampoco una visualización intensa que de pronto lo cambia todo. Ocurre de un modo más íntimo, más lento, y más parecido a un ajuste interno, que se siente primero como un susurro, antes de volverse dirección. Porque atravesar el umbral no consiste en creer más fuerte. Consiste en relajar la tensión que te mantenía sosteniendo una identidad que ya no encaja contigo. Y aquí aparece un momento crucial. El instante en el que notas que algo dentro de ti empieza a soltarse. Algo que llevabas años sosteniendo sin darte cuenta. A veces es una exigencia, otras es una coraza emocional, y otras es un miedo heredado que nunca cuestionaste. Cuando ese sostén interno comienza a deshacerse, surge un espacio nuevo. Un espacio que no estaba antes, porque estaba ocupado por la resistencia inconsciente. En ese espacio, comienza la manifestación real. No en el deseo, no en la visualización, y tampoco en el pensamiento positivo. Sino en el momento en el que tu energía deja de intentar sobrevivir y empieza a abrirse a recibir. Aquí es donde muchas personas confunden el camino. Creen que deben trabajar más, esforzarse más, repetir más afirmaciones, hacer más técnicas o aumentar la disciplina. Pero ese más solo presiona el mismo punto de incoherencia. Y cuanto más presionas, más resistencia genera. Porque la incoherencia no se disuelve con fuerza, sino con expansión. Y la expansión ocurre cuando te vuelves capaz de sostener lo que pides, sin estancarlo internamente. Quiero que recuerdes algo que ya hemos comentado en vídeos anteriores. Cuando deseas algo y no ocurre, no es porque la vida te esté negando. Es porque tu energía aún está colocada en una posición que no coincide con la dirección de eso que has pedido. Es como si estuvieras avanzando hacia un horizonte, mientras tus raíces siguen ancladas en un suelo antiguo. No te quedas inmóvil porque falte intención. Te quedas inmóvil porque falta alineación profunda. Y esta alineación no se consigue empujando. Se consigue recolocando tu vibración. Muchos creen que la vibración se eleva pensando en positivo. Pero lo que realmente eleva la vibración es soltar la identidad que te mantiene en una frecuencia antigua. Una identidad que quizás funcionó en otro capítulo de tu vida, pero que ahora se ha vuelto una estructura que limita tu expansión. Este es el movimiento energético real. Dejar que tu sistema se reorganice alrededor de una nueva verdad interna. No es fuerza. Y no es control. Es apertura. Es permitir que la versión de ti, que sí puede sostener lo que estás pidiendo, comience a ocupar espacio dentro de ti. Hay un aspecto de tu ser que no es enemigo de tu manifestación, aunque a veces lo parezca. Ese aspecto es la voz interna que se aferra a lo conocido. Y no porque no quiera algo nuevo, sino porque interpreta el cambio como un riesgo. Esta voz dice cosas como: quizás ahora no es el momento. Y si sale mal, no quiero perder lo que tengo, mejor espero un poco más. A nivel energético,
Esta voz es la guardiana del yo antiguo. No es mala. Tampoco es tóxica. No es un saboteador. Es un mecanismo ancestral que busca mantenerte a salvo. Pero la expansión nunca será segura para esa parte. No porque sea peligrosa, sino porque implica que algo en ti debe morir para que algo nuevo nazca. Y esa muerte interna, la muerte de una identidad, de un miedo o de un patrón, es percibida por tu sistema como una amenaza. Por eso, el error invisible aparece justo aquí. Porque la protección automática activa un cierre vibracional que contradice el deseo consciente. Este cierre no se siente como "no quiero esto". Se siente como cansancio, postergación, confusión, pérdida de claridad, incertidumbre y distracción. Pequeños desvíos que parecen casualidad, pero son señales de que parte de tu energía aún no está lista para cruzar el umbral. Lo importante no es luchar contra esa voz, sino comprenderla. Porque una vez que se siente vista, reconocida y validada, deja de resistirse tanto al cambio. Esa parte de ti no necesita fuerza, necesita presencia. Necesita que le muestres que la nueva realidad que deseas no te destruirá, sino que te ampliará. Y es aquí, en este punto exacto, donde comienza la transformación profunda. Respira un momento para abrir un espacio interno, donde esta información pueda asentarse. Porque el cambio energético no empieza cuando llega la manifestación. Empieza cuando te vuelves consciente del lugar donde tu energía se contraía. Cada deseo grande exige una expansión equivalente. Y esa expansión no es un acto mental. Es un proceso interno que requiere honestidad, observación y presencia. Hay un instante en el camino de la manifestación en el que debes sostener la incomodidad que aparece justo antes del salto. Porque esa incomodidad es el eco del yo antiguo, intentando mantenerse vivo. Pero la incomodidad no es una señal de que vas por mal camino. Es una señal de que estás cerca. Muy cerca. Cerca del punto en el que la energía se reorganiza. Cerca del punto en el que la realidad se dobla hacia ti. Y cerca del punto en el que el error invisible empieza a disolverse. Y cuando ese error se disuelve, algo extraordinario ocurre. Tu vibración deja de fragmentarse y empieza a concentrarse, como un rayo que atraviesa el campo cuántico, con una dirección clara. Este es el inicio del verdadero movimiento. Ese movimiento del que te hablo no es visible al principio. No se manifiesta con señales externas inmediatas. No cambia tu vida de un día para otro. Comienza como un ajuste suave, casi imperceptible, pero tan poderoso, que cuando realmente sucede, cambia la forma en la que el universo te percibe. Porque el universo no responde a tus palabras. Responde a tu vibración coherente. Y la coherencia nace cuando la energía deja de huir del deseo y comienza a abrazarlo. Este es el momento en el que la manifestación deja de ser una idea y se convierte en un estado interno. No un estado emocional pasajero, sino una cualidad vibratoria que se vuelve estable, profunda y reconocible. Como si dentro de ti se encendiera una luz que le indica al campo cuántico: estoy listo. Y no listo para esforzarte, ni para controlar, ni para perseguir. Sino, listo para sostener. Y ese es el punto donde todo cambia. Antes de que la manifestación aparezca en tu vida física, se produce un reajuste dentro de ti. Un reajuste que muchas veces se confunde con caos, con cansancio, con dudas y con emociones que suben y bajan. Pero ese movimiento interno no es un obstáculo. Es el síntoma de que tu energía se está reorganizando.
La reorganización energética funciona así. Cuando un deseo es auténtico y profundo, tu campo comienza a expandirse hacia él. Pero cada expansión revela zonas internas que estaban tensas, dormidas o escondidas. Zonas que deben despertar, para que puedas sostener la realidad que estás pidiendo. Por eso, antes de manifestar, uno siente que todo se mueve por dentro. Es un temblor silencioso. Es una vibración que se reajusta. Y un desorden momentáneo que prepara el orden nuevo. La mayoría cree que la manifestación ocurre de fuera hacia adentro. La vida cambia, y entonces tú cambias. Pero en realidad es al revés. Tú cambias, y entonces la vida responde. Este cambio interior comienza con una decisión vibracional. No una decisión mental, sino una decisión que se ancla en tu energía. La decisión de dejar atrás la versión que no puede sostener tu deseo. Y aquí ocurre un fenómeno profundo. La resistencia comienza a desmoronarse. No desaparece porque la combatas. Desaparece porque ya no puede convivir con la identidad que estás empezando a encarnar. Este es el verdadero cruce del umbral. Quiero llevarte hacia una imagen interna, para que puedas sentir el tránsito del umbral con claridad. Imagina que estás frente a una puerta que no se abre hacia afuera, sino hacia adentro. Una puerta que no se empuja. Una puerta que se abre en la medida en que tú dejas de sostener la tensión que la mantiene cerrada. Ese es el umbral. No hay llave. No hay código. Y no hay técnica secreta que lo fuerce. La puerta no responde a la fuerza, sino a la coherencia interna. Cuando tu vieja identidad pierde fuerza, y la nueva comienza a expandirse dentro de ti, la puerta se abre sola. No porque tú la abras, sino porque ya no tienes nada que la mantenga cerrada. A veces esa apertura se siente como paz. Otras, como claridad repentina. A veces como inspiración. Otras, como un silencio profundo que llega sin aviso. Y en ese silencio, ocurre algo extraordinario. La resistencia deja de tener donde sostenerse. Y cuando la resistencia se cae, el deseo que parecía lejano se acerca. No porque tú lo persigas, sino porque la energía que lo empuja hacia ti, ya no está fragmentada. Aquí, te quiero revelar una verdad que pocas personas comprenden. La manifestación no es atracción, es sincronización. Cuando tú te sincronizas con la frecuencia de tu deseo, el deseo ya no está afuera. Ya existe en tu campo, y ya está ocurriendo en un nivel que aún no has visto con los ojos, pero que tu energía ya está experimentando. La coherencia es la clave. La coherencia es la señal más poderosa que puedes emitir. Y la coherencia nace cuando ya no estás dividido entre lo que quieres y lo que temes. Ese es el error invisible. La división interna. La fractura entre identidad y deseo. La tensión entre expansión y protección. Cuando esa fractura se disuelve, algo ocurre dentro de ti. Tu vibración deja de oscilar y se vuelve estable. Estable no como rigidez, sino como presencia. Estable como aquel que sabe hacia dónde camina. Y estable como aquel que ya no necesita correr detrás de nada. La manifestación responde a esa estabilidad. Porque esa estabilidad le indica a la vida que ya no estás vibrando en carencia, en prisa, en duda o en autosabotaje. Le indica que ya puedes sostener lo que pides. Aquí, la energía comienza a moverse sola. Oportunidades, sincronías, intuiciones, encuentros y puertas que parecían cerradas, empiezan a ordenarse con una precisión que sorprende.
No porque ahora seas más afortunado, sino porque ahora eres más coherente. Cuando el error invisible desaparece, sientes algo que antes no estaba. Sientes una expansión tranquila. No es euforia. No es exaltación. Tampoco es un pico emocional que sube y luego cae. Se trata de otra cosa. Es una sensación de que tu realidad interna se ha ampliado. Como si el espacio dentro de ti se hubiera vuelto más grande y al mismo tiempo más ligero. Esto ocurre porque la energía que antes se usaba para protegerse, contraerse o controlar, ya no tiene función. Y cuando esa energía se libera, se convierte en potencia creativa. Esa potencia es la que mueve la manifestación. Esa potencia es la que permite que lo que parecía detenido comience a avanzar. Y esa potencia es la que te convierte en un imán, no desde el deseo sino desde la estabilidad interna. Pero esta expansión no es el final del proceso. Es apenas el comienzo. Porque una vez que atraviesas el umbral, la vida empieza a reacomodarse para alinearse contigo. Y ese reacomodo puede sentirse, al principio, como una ola de movimiento externo. Ese movimiento no es caos. Es ajuste. El mismo ajuste que ocurrió dentro de ti, pero ahora, manifestándose afuera. Ese ajuste exterior puede desconcertar al principio. Y no porque sea negativo, sino porque rompe la linealidad con la que estabas acostumbrado a interpretar tu vida. Cuando tu energía cambia, la realidad ya no responde a las viejas reglas. Todo comienza a moverse de un modo distinto. Más rápido. Más preciso y más sutil. Es como si hubieras estado escuchando el mundo a través de un filtro, y de pronto ese filtro desapareciera. Y aunque este movimiento exterior es necesario, no es el verdadero indicador de que has atravesado el umbral. La señal auténtica es interna. Es una quietud nueva, una certeza sin pensamiento, y un estado en el que no necesitas buscar señales, porque tú mismo te has convertido en una. Esta quietud no es ausencia de movimiento. Es la presencia de una vibración estable que sostiene tu expansión. Una vez que disuelves el error invisible, ocurre un cambio profundo en tu forma de recibir la vida. La mayoría de las personas creen que recibir es un acto pasivo y un esperar a que algo llegue. Pero el verdadero estado de recepción es un estado de disponibilidad energética. Disponibilidad para dejar entrar lo que antes rechazabas sin darte cuenta. Disponibilidad para sostener la abundancia que antes te intimidaba. Y disponibilidad para vivir experiencias que antes tu sistema no podía tolerar. La recepción no es apertura, es capacidad. Por eso, cuando la incoherencia desaparece, tu capacidad se expande. No porque te esfuerces, sino porque ya no estás defendiendo una identidad que te mantenía pequeño. Quiero que sientas esto por un instante. Cada vez que pides algo grande, la vida no te juzga. Lo que hace es medir tu capacidad de sostenerlo. Y cuando esa capacidad aumenta, cuando tu vibración se vuelve coherente, la vida responde con precisión matemática. Esta es la razón por la que, de pronto, después de meses o años de estancamiento, todo empieza a avanzar en cuestión de días o semanas. No porque hayas hecho algo bien, sino porque ya eres la versión capaz de sostener lo que pides. Y aquí aparece un fenómeno hermoso. La manifestación se vuelve una extensión natural de tu estado interno. No un logro, ni un premio. Tampoco una excepción. Sino una consecuencia. Cuando atraviesas el umbral, nace en ti una identidad que antes no existía. No es una identidad construida con afirmaciones o visualizaciones,
sino una que emerge de forma orgánica, como el cauce de un río que retoma su curso después de que se retiran las piedras. Esta identidad es más amplia, más tranquila y más consciente. Y desde ella, ya no necesitas convencerte de nada. Ya no necesitas repetir mentalmente que eres capaz. Ya no necesitas protegerte de lo que pides. Porque ahora lo sientes como propio. Y cuando algo se siente propio, ya no hay lucha. No hay fricción. Y no hay duda que pueda sostenerse por mucho tiempo. Quiero que notes algo importante. La identidad nueva no reemplaza a la antigua combatida, sino reconocida. Porque cuando reconoces a la parte que tenía miedo, esa parte se integra. Y al integrarse, deja de actuar en secreto. Esta integración es la que convierte la manifestación en una posibilidad real. No es magia. No es suerte. No es destino. Es coherencia. A partir de este punto, la realidad comienza a ajustarse con una sincronía casi perfecta. Las oportunidades llegan con menos esfuerzo. Las decisiones se vuelven más claras. Los caminos que antes estaban bloqueados, se abren sin que tengas que empujarlos. Incluso los retrasos que antes te frustraban, comienzan a tener sentido, porque puedes ver que estaban alineados con tu proceso interno. Y es entonces, cuando aparece uno de los momentos más significativos en todo camino de manifestación. Cuando te das cuenta de que no estabas esperando a la vida, sino que la vida estaba esperando a que tú cruzaras el umbral. Esta comprensión cambia por completo tu relación con la realidad. Porque deja de parecer que las cosas te pasan y empiezas a sentir que las cosas responden a ti. Hay un elemento energético muy profundo que comienza a activarse una vez que el error invisible desaparece. La densidad vibracional. Tu energía se vuelve más sólida, más nítida y más concentrada. Y esa densidad hace que tu intención tenga más fuerza en el campo cuántico. Es como si antes hablaras en un susurro y ahora hablaras con una voz que el universo puede escuchar con claridad. Esta densidad vibracional no es rigidez. Es presencia. Es la presencia del yo, que ya no está dividido. Del yo, que ya no vive entre dos identidades. Y del yo, que ya no teme ser grande. Cuando esta presencia toma forma dentro de ti, la manifestación comienza a acelerarse. No de manera caótica, sino con un orden que parece venir de una inteligencia superior. Y ese orden no se siente extraño. Se siente familiar, como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que te alinearas. En este punto, ya no eres la persona que lucha por manifestar. Eres la persona cuya energía manifiesta por naturaleza. Pero aún no hemos llegado al cierre del viaje. Todavía queda una capa más profunda. La capa donde la expansión se vuelve conciencia, y la conciencia se vuelve transformación. Y es en esa capa más profunda, donde ocurre la verdadera alquimia interna. No la alquimia del deseo que se cumple, sino la del ser que se expande. Porque cuando se disuelve el error invisible, no solo se libera la manifestación. Se libera también una parte de tu conciencia, que llevaba demasiado tiempo contenida. Esta expansión no se siente como un aumento de energía, sino como una depuración. Como si capas antiguas se desprendieran de tu campo sin esfuerzo. Como si finalmente hubiera espacio para que habite dentro de ti una vibración más elevada, más clara y más luminosa. Una vibración que no viene de fuera. Es tuya, pero había estado dormida. Aquí comienza el verdadero viaje.
El viaje en el que ya no quieres manifestar para tener, sino para expresar quién eres. Cuando la incoherencia se disipa, aparece una percepción nueva. Es como si pudieras ver el origen de tus decisiones, la raíz de tus emociones y el patrón detrás de tus reacciones. Ya no te miras desde la mente, sino desde un lugar más alto, más amplio y más lúcido. Este despertar no siempre llega con claridad inmediata. A veces llega como un susurro. Otras como un silencio. Y otras, como una certeza suave, que se instala en tu cuerpo sin pedir permiso. Y en ese despertar, descubres algo. Tu vibración no es un estado emocional. Es una postura interna ante la vida. Esa postura es la que define tu campo. La que define lo que puedes sostener o no. Y la que define qué realidades se abren y cuáles se mantienen fuera de alcance. En otras palabras, no atraes lo que quieres. Atraes lo que eres capaz de encarnar. Y cuando encarnas una vibración estable, ya no persigues nada. Permites. Hay un nivel de expansión que solo llega después de atravesar el umbral. La madurez energética. Esta madurez no tiene que ver con la edad, ni con la experiencia, ni con el conocimiento. Tiene que ver con tu capacidad para sostener intensidades sin colapsar. Abundancia es intensidad. Amor profundo es intensidad. Propósito es intensidad. Y nuevas oportunidades son intensidad. Incluso la paz es intensidad, cuando nunca la has sostenido antes. Por eso, antes de manifestar algo grande, tu energía pasa por un proceso de reentrenamiento interno. No para castigarte, sino para prepararte. Para que no solo recibas la manifestación, sino que puedas sostenerla sin que se derrumbe. La madurez energética se reconoce por 3 señales. 1. Ya no buscas validar tu deseo. Sabes que es tuyo, incluso antes de verlo. 2. Dejas de medir el tiempo. El deseo ya no te desespera, no te pesa, no te inquieta. Vive contigo sin exigirte nada. 3. Tu energía se vuelve firme. Una firmeza suave, como la raíz de un árbol que sabe dónde está, sin necesidad de probarlo. Cuando alcanzas esta madurez, el error invisible ya no puede reactivarse. Porque la incoherencia solo existe cuando no estás seguro de quién eres. Y ahora, lo estás. A este nivel, no necesitas interpretar señales. Las señales desaparecen porque ya no son necesarias. Todo lo que ocurre, ocurre a tu favor, no porque lo fuerces, sino porque ya no emites ruido vibracional. La manifestación se vuelve espejo. Y ese espejo ya no te muestra carencia, duda o miedo. Te muestra tu expansión. Lo sentirás en cosas pequeñas al principio. Una conversación que abre una puerta. Una intuición que te guía al lugar correcto. O un cambio minúsculo que desencadena un movimiento mayor. Y nada de esto es casualidad. Es tu campo resonando con su nueva coherencia. Pero lo más profundo no es lo que llega, sino lo que deja de llegar. Las situaciones que antes repetías, desaparecen. Los patrones que antes te atrapaban pierden fuerza. Y las personas que drenaban tu energía, se alejan sin fricción. Esto no ocurre por suerte. Ocurre porque ya no vibras en la frecuencia que alimentaba esas experiencias. Has cambiado de realidad interna. Y la realidad externa no tiene otra opción que seguirte. Hay un instante, y quiero que lo sientas en tu cuerpo mientras te lo digo, en el que ya no puedes volver atrás. Un punto en el que la versión antigua de ti,
ya no tiene espacio donde sostenerse. No porque la rechaces, sino porque has crecido demasiado para habitarla. Ese es el punto de no retorno. No retorno a la incoherencia. No retorno a la fragmentación. No retorno a la lucha interna. Y no retorno a la identidad que temía expandirse. Y aunque este punto puede sentirse extraño, también es profundamente liberador. Es la confirmación de que el proceso ha funcionado, de que la expansión ha ocurrido, y de que el error invisible ha sido trascendido. A partir de aquí, tu campo comienza a operar con una claridad que no conocías antes. Todo se vuelve más intuitivo, más fluido, más alineado. Y no porque la vida cambie, sino porque tú te has convertido en alguien capaz de recibirla en su forma más amplia. Antes de seguir avanzando hacia el cierre del viaje, quiero que sientas algo. Has llegado a un estado en el que tu presencia ya no es pasiva. Es una presencia creadora. Una presencia que no espera, que no persigue, que no se contrae y que no duda de su lugar en el universo. Una presencia que sostiene su deseo sin ansiedad, que sostiene su energía sin fragmentación y que sostiene su identidad sin temer al futuro. Esta es la presencia que atraviesa el campo cuántico sin interferencias. La presencia que hace que tu vibración se convierta en dirección. Y la presencia que te permite caminar hacia tu manifestación con la certeza interna de que ya está ocurriendo. Después de atravesar el umbral, tu campo energético entra en un periodo de acomodación. Es como si la vibración recién adquirida necesitara distribuirse dentro de ti, ocupar cada rincón e impregnar cada capa de tu identidad. Es un reposicionamiento natural. En la integración, comienzas a notar cambios muy sutiles en tu forma de interpretar la vida. Ya no reaccionas desde la urgencia. Ya no persigues desde la carencia. Y ya no proyectas miedo hacia lo desconocido. Tus decisiones nacen de un punto más profundo. Un punto donde ya no eliges desde la protección, sino desde la expansión. Es ahí donde notas que tu vibración se ha vuelto tu brújula. La integración te muestra algo que solo puede entenderse una vez que llegas aquí. Tu manifestación eres tú. Tú eres el puente. Tú eres el canal. Y tú eres la vibración que da forma a lo que llega. Y cuanto más se asienta esta comprensión dentro de ti, más natural se vuelve la expansión. Existe un recordatorio que el campo cuántico sostiene para todo ser que se expande. Tu realidad no está hecha para limitarte, sino para reflejarte. Cada vez que creciste, tu realidad se adaptó. Cada vez que te contrajiste, tu realidad reflejó esa contracción. Cada vez que dudaste de tu poder, el mundo lo repitió de vuelta. Y cada vez que te alineaste, las puertas se abrieron. Este recordatorio no es una lección, es una brújula. El campo no premia ni castiga, responde. Y tu expansión actual está generando un eco que pronto verás manifestarse de formas que quizás aún no sospechas. Porque atravesar el error invisible no solo cambia tu vibración presente, también corrige líneas de destino que antes estaban bloqueadas por la incoherencia. Es como si al volver a la coherencia, rutas que estaban apagadas se encendieran. Y no porque sean nuevas, sino porque antes no podías percibirlas. Este recordatorio te acompaña para que no olvides algo fundamental. La manifestación no es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de frecuencia. Y ahora, tu frecuencia está más alineada que nunca. Cuando la energía se estabiliza,
después del cruce del umbral, aparece un fenómeno realmente fascinante. El efecto retorno. No tiene nada que ver con karma ni con recompensa. Tiene que ver con resonancia. Aquello que alguna vez intentaste atraer sin éxito, comienza a retornar a ti, desde una vibración distinta. No como un deseo desesperado, sino como una respuesta natural. Es la vida volviendo hacia ti, en una frecuencia que coincide con tu nuevo estado. El efecto retorno se percibe en pequeñas sincronicidades, que se intensifican con el tiempo. Es como si la vida te respondiera diciendo: ahora sí, puedo entregarte esto, porque ahora sí, puedes sostenerlo. El retorno no es magia. Es coherencia multiplicada. Cada manifestación es un ciclo vibratorio. Nace en el deseo, se expande en tu energía, atraviesa el umbral, y finalmente se integra en tu vida. Pero después de la manifestación, siempre surge algo más profundo. Una nueva llamada interna. Una nueva expansión pidiendo ser vivida. La apertura al nuevo ciclo no llega con ansiedad, sino con serenidad. Notas que ya no tienes prisa, ya no te comparas, y ya no dudas de si mereces lo que pides. Porque has comprendido que la manifestación no es un camino hacia afuera. Es un camino hacia adentro. Y desde este punto, tu vida deja de ser un intento constante por alcanzar algo, y se convierte en un proceso continuo de expansión consciente. Aquí, tu energía no se mueve por carencia. Se mueve por propósito. Y tu propósito no es un destino, sino una frecuencia. Una frecuencia que ahora vibra más nítida que nunca. Y si este viaje interior ha despertado algo en ti, si algo en tu energía se ha movido o se ha reconocido, o si gracias a este vídeo te has planteado cambiar la forma en la que pensabas que se manifestaba, puedes compartirlo conmigo en los comentarios. Si crees que puedo ayudarte, suscríbete para seguir caminando juntos. Solo si lo sientes. Solo si la vibración te lo pide. Gracias por estar aquí. Te dejo ahora con el regalo final, eso que siento, que es importante que quede en tu memoria. La manifestación no es un acto. Es un estado. Un estado que nace cuando dejas de reprimir tu propia expansión. Cuando disuelves la fractura interna que te mantenía dividido. Y cuando reconoces que el deseo no te visita para recordarte lo que te falta, sino para mostrarte quién estás destinado a ser. El error invisible era solo la sombra de una parte de ti, que necesitaba ser vista. Y ahora que la has visto, ya no tiene poder. Ahora caminas desde otra vibración. Desde otra identidad. Desde un nivel de coherencia que transforma no solo tu futuro, sino tu forma de habitar el presente. Porque la verdad es esta. No estás manifestando para cambiar tu vida. Estás manifestando porque tu vida ya está cambiando dentro de ti. Y cuando tu energía lo sabe, el universo no puede hacer otra cosa que responder.